Bienvenidos una vez más a Relatos e Historias con los No Vivos. Pues recordarán que en el capítulo anterior Vi mencionó acerca de nuestra primera exploración de Arthur, Saúl y yo, a quien le mando un gran saludo a Saúl, espero que nos esté escuchando. Pero bueno, empecemos. En aquel entonces esta investigación fue hace 24 años. ¿Hace 24 años? Yo estaba considerando que eran 10 años. Pues más o menos es un alrededor de 24, posiblemente fueron 23 o 22, pero más o menos estamos indicando la fecha de 1997-98. Alrededor de esos 2 años más o menos de diferencia, fue cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ingresar a una escuela que todavía hasta la fecha sigue en uso por todas las personas de alrededor de ese lugar. Pues sí que ha pasado el tiempo muy rápido. Bueno, Aquí Arthur nos va a explicar cómo fue que logró el acceso, porque realmente él fue el que nos ayudó a que los tres pudiéramos entrar allí y pasar una noche completa. Bueno, la forma en que logramos tener el acceso a ese lugar fue que conocí a un, a un profesor, Antonio, que le mando saludos. A él, su papá era la persona de intendencia y fue la forma en que nos consiguió poder hacer esa investigación en aquella ocasión. Pues fíjate que ese lugar, cuando nos dijiste que nosotros podríamos tener la oportunidad de entrar, híjole, mano, o sea, fue como el sueño dorado de nuestras vidas, porque íbamos a pasar una noche totalmente entera, sin interrupciones, y no había más que herramientas, más que unos simples radios que yo había comprado, creo que con las primeras semanas de mi sueldo, de esos pequeños radios de anteriores que ocupaban, las famosas 3 pilas de AA, y que pues estábamos haciendo lo posible por estirarlos, porque las pilas también estaban caras en aquel entonces, era algo muy, muy complicado incluso hasta de adquirir. Los radios también estaban algo caritos, pero bueno, haciendo ese esfuerzo, al menos con lo que íbamos armados, nada más eran nuestros radios. Pero bueno, ahora, Arthur, ¿qué horario más o menos llegamos en aquel entonces a esa escuela? Ya en ese entonces estaba el horario de verano, era las 6, ya estaba oscureciendo. Y más o menos esa hora fue en la que... pues les dieron entrada muy temprano a la escuela. ¿Tuvieron mucho tiempo para preparar esa investigación o esa exploración? Pues fíjate que de todas formas el entrar allí era porque su amistad de Arturo estaba ya dentro de esa escuela y estaban ellos haciendo deporte, o sea, era un área que les prestaban también para ellos hacer un poco de deporte, y pues eso nos facilitó poder llegar nosotros temprano todavía con luz del día para poder ver dónde íbamos a estar y qué es lo que según nosotros íbamos a planear, o sea, pero más tanto la planeadera era la emoción de podernos quedar una noche en un lugar del cual se contaban tantas cosas y que iba a ser ahora sí que cumplir el sueño de nuestras vidas ahí. Pero me imagino que planearon la forma de cómo iban a comenzar con la investigación o la exploración, en qué lugar iban. Pues créeme que no teníamos ni idea nada de eso, simple nosotros íbamos nada más con la mentalidad de ver qué es lo que pasaba. No íbamos con una estrategia, no íbamos coordinados, a lo mejor ahí más o menos nos pusimos de acuerdo para saber qué hacer, pero no había mucho porque tampoco no teníamos un equipamiento el cual nos ayudara a complementar una buena estrategia y poder realizar lo que es ahí una investigación. Íbamos ya con todas las palabras de la extensión a explorar. Entonces ahí, ¿qué es lo que empieza a darse cuenta entre las historias que nos habían relatado, Artur? ¿Te sabes algunas? Sí, lo que mencionaba el papá del maestro que te digo que lo conozco, que ya anteriormente había caballerizas y en cierto árbol que está en una orilla, los niños de la escuela decían que veían una persona colgada. En otra área, más adelante, más atrás, había una pequeña casita donde vivía la esposa del primer intendente, es la persona que velaba el lugar. También los niños decían que en los baños era muy tétrico ir
pues hacer sus necesidades porque ahí escuchaban al clásico niño o la niña que lloraba dentro de los baños. También mencionaban de que les movían las butacas y se escuchaban que aventaban canicas y rodaban durante los pasillos de la escuela. También mencionaban que veían un hombre de negro de aquel tiempo cuando usan los sombreros de copa. Como un tipo Catrín. Como un tipo Catrín, que se aparecía también allí entre el patio, que era de lo más tétrico que ellos veían. No, pues imagínate, si eso es lo que vivían los alumnos del turno vespertino, porque ese era el horario que... El horario anterior era cuando ellos salían oscuros, ¿no? Oscuros. Más bien sí, es ese horario. Pero aún así, los horarios que se manejaban, pues eran, ¿qué te gusta? 6, 7 de la tarde, ¿no? Más o menos en aquel entonces, y era cuando ya definitivamente estaba totalmente oscuro. O sea, ya los salones tenían todas las luces prendidas, había luces en el corredor. O sea, era una escuela muy, ¿cómo se puede decir? Como muy escalofriante, Sí. dando esos horarios y todavía con esas historias ahí por delante. No, o sea, de hecho hasta me contaba el profesor que ya a esa hora ya todos estaban prácticamente en los salones ya de la salida, o sea, ya no se atrevían a estar hasta el fondo. O sea que también en esa época, bueno, hasta nuestros tiempos también se daba lo que era el turno vespertino. Sí, y aún sigue ese turno. Fíjate. Pero bueno, llegamos a ese lugar los tres, llegamos con la valentía por delante, sin experiencia, sin definitivamente saber a qué nos íbamos a enfrentar. Se nos habían olvidado los riesgos físicos, nos iban a encerrar, ni siquiera llevábamos botiquín, ni siquiera llevábamos alimentos ni agua. Ni siquiera ni agua llevábamos en ese entonces. Ahora, Artur, ¿cómo se te hacía a ti el llegar y decir, nos vamos a quedar una noche y tengo de compañero a Saúl y me tienes de compañero a mí? ¿Qué pensabas tú en ese momento? Yo lo que pensaba es que sí iba a haber varias manifestaciones porque como yo ahí hacía ejercicio con el maestro, hacíamos actividad física, sí alcancé a escuchar ruidos y movimientos de butacas y sillas. Pero a mí lo que sentía el temor era de encontrarnos con ese famoso Catrín de sombrero de copa. Era lo que más me tenía inquieto al empezar la investigación. ¿Por qué crees que te tenía inquieto? ¿Creías que él podía agredirte? ¿Te podía, no sé, mostrar una cara que tú no quisieras ver? ¿O algo en sí, algo así que me pudieras definir que te daba ese simplemente miedo? la emoción de ver ese personaje. Pues era la impresión que yo tal vez no quería llevarme, porque ya ese profesor ya lo había visto, ya junto con otro compañero ya lo habían visto presente en cierta área que más adelante vamos a platicar, que es en los baños para entrar al patio más grande. Ahí es donde lo vio parado y por eso era lo que me inquietaba en ese entonces. Sí mencionaban los niños y los profesores que ya en ciertas horas de la tarde, que ya salía el último turno, bueno, el último horario de los profesores, alcanzaban a escuchar como si estuvieran preparando los caballos, como si relincharan y en esa casa que te digo que vivía la señora, se escuchaba, cuando esa casa ya estaba en ruinas, se escuchaba que estaba alguien allá adentro. Y bueno, ahora pues pasemos directamente ya a lo que es la entrada de la exploración. Justamente recuerdo que nos dijo tu conocido, Toño, ¿seguros que sí se quieren quedar? ¿Tú recuerdas qué respondimos en ese momento? No, pues nosotros emocionados por la experiencia dijimos que sí, pero pues... Porque nos dijo, ¿te acuerdas que los voy a encerrar? O sea, va a haber candado por fuera, no van a poder salir y ahí se van a quedar, pase lo que pase. Sí. Y nosotros seguíamos como si nada, ¿verdad? Si nada. De hecho, ¿te acuerdas que comentaste que el maestro se sentía tan inquieto que decía que él les iba a dar vueltas y vueltas
por fuera a ver si, Así pues, es. si todo estaba bien, y si nada más veía yo la luz hacia adentro, decía, no, todavía está bien, pero que dio como 3 vueltas a ver cómo estaban ustedes. Sí, ese día no me contó que no durmió, porque nos estaba dando las vueltas a ver si no azotábamos la puerta queriendo salir del lugar. Pero fíjate cuánto riesgo de entrada no medimos. Nos hubiera picado a lo mejor un animal, nos hubiéramos caído, nos hubiéramos cortado, nos hubiéramos quebrado hasta una mano, una pierna, y esos riesgos nunca los medimos. O sea, ni por la cabeza, ni nunca tuvimos una capacidad de análisis para decir, vamos a entrar a este lugar, pero estos son los riesgos primero que tenemos que tener en cuenta para ver si realmente nos podemos quedar. Pero por la falta de experiencia Pues claro, solamente íbamos a buscar fantasmas, a buscar espíritus, a buscar manifestaciones, apariciones, todo lo que englobara ese asunto. Y bueno, llega la famosa hora, nos dice el profe, ahí nos vemos, los encierro, nosotros ahí afuera de la puerta, bueno, por dentro, él ya por fuera, y cerrando con llave, poniéndole el candado, la cadena. Ahí nos vemos, mañana paso por ustedes. Era como a las 7 de la mañana, ¿no? Nos había dicho como entre 7 y 8 de la mañana. O sea que, fíjense, fue de 6 de la tarde hasta 8 de la mañana del siguiente día. Y en ayunas. En ayunas, porque tampoco no podíamos entrar a los baños, porque pues sin agua ya, imagínate. Entonces, pues bueno, Artur, ¿cómo según nosotros planeamos llevar a cabo los recorridos de esta escuela? Pues recuerdo que empezaste a checar los equipos junto con tu primo, los radios, las pilas, llevaban una cámara que nada más debería de llevar, creo que era de 3 horas la grabación del cassette VHS. Es cierto, no recordaba esa parte de que Saúl no sé cómo le hizo para conseguir una pequeña videocamarita con ese cassette y, o sea, no lo podíamos creer. O sea, teníamos los radios y la camarita. Con eso contábamos. ¿Cómo puedes explicarles a las personas la descripción de la escuela? Para entrar era una puerta grande de metal. En el centro hay un patio grande. Alrededor hay salones. Y vas avanzando y hay un pasillo donde hay como unos pequeños cuartos donde almacenaban trapeadores y todo eso de limpieza, papelería, archivos, y de ahí otro pedazo estaban los baños tétricos. De los baños, al terminarse los baños, se empieza el patio más grande donde hay Pareciera que hacían allí como también tipo obras de teatro, ¿no? O sea, era como los foros. Como un forito como así un tipo chiquito, foro exactamente. Chiquito. Era donde hacían los bailables y todo eso. Y hasta el final seguían los salones, ¿no? Hasta topar, o sea que es el patio grandísimo que estás describiendo. Pues casi al final de todos los salones era donde estaba la casa, pero ya estaba destruida, ya nada más era puro escombro el que estaba al final. O sea que sí era un lugar grande. Un lugar muy grande que teníamos que estar recorriendo. Bueno, pues tenemos los equipos listos y empezamos a caminar alrededor del patio, por las orillas, precisamente viendo los salones, revisando qué es lo que podíamos encontrar. Justamente eso fue alrededor de las 8:30, estábamos haciendo unos recorridos y de repente empezábamos a ver sombras que iban por el suelo y se metían abajo de las puertas de los salones. Eso fue un primer indicativo. ¿Recuerdas qué color, de qué color eran esas sombras? Las sombras eran totalmente negras. ¿Algo más que tú hayas visto, Artur, allí en el primer patio que haya sido algo pues lo que en ese entonces lo que había, lo único de iluminación era la luna. Lo que se alcanzaba a percibir era que entre los salones se veían adentro de la dirección, que era el primer patio, se veían como unas sombras, caminaban como paseándose
ahí adentro de la dirección y los salones que estuvieron por ahí. Es cierto, hay que ahora sí que subrayar o enfocar, recalcar que nos tocó luna llena. Cuando ¿Recuerdas está que más activa la exactamente energía. hay más actividad energética con la luna llena? Y ahorita Arthur me está complementando esos detalles que por mi mente ni siquiera yo creo que los hubiera podido recordar, pero sí, luna llena porque había una luz muy tenue que nos ayudaba. Sí, que iluminaba toda la primaria. Exactamente, nos ayudaba esa parte a al menos saber por dónde andábamos caminando, Sí, porque creo que sí traíamos lamparitas, ¿verdad? Algo así sí, chiquito, nada más así como para saber dónde íbamos a pisar. exacto, sí. Y como son lugares muy viejos, la energía está muy impregnada, o sea, el movimiento energético, las huellas energéticas quedan muy selladas en esos lugares y me imagino que esas conciencias activas todavía sienten hasta la fecha que están todavía ahí en labor. Entonces eran todas esas sombras que ustedes podían percibir, podían ver, a lo mejor no de frente, sino a lo mejor por la periferia del ojo, que es casi como se logra captar más todo ese tipo de manifestaciones. Pues sí, pero fíjate que creo que no sé si fue en el primero o en el segundo recorrido, logramos escuchar un ruido como si se hubiera caído una banca en un salón, ¿no? Y Sí. corrimos inmediatamente. Ese fue en el primer patio, ¿no? Casi uno de los salones pegados a la esquina, Sí. de la parte derecha. ¿Qué impresión te dio ese ruido? Pues yo ya estaba acostumbrado, como te decía que ahí hacía ejercicio, yo escuchaba esos ruidos en plenas 11, 12 o 10 de la mañana que iba a hacer ejercicio ahí con los profesores. Era cuando escuchaba esos ruidos, pues, se me hizo común, pero, o sea, en cierta forma ya estaba acostumbrado a esos ruidos, pero si ya era de noche Y era muy ya era más diferente. diferente. Y estamos hablando de que no era una banca mal acomodada, porque nunca vimos que algo estuviera en el suelo, estuviera de lado, o sea, tuviera una postura como si lo hubieran aventado. Simplemente nada más escuchábamos el ruido, llegábamos al lugar corriendo, porque realmente esa era la emoción de nosotros, llegar al momento y tratar de ver qué es lo que estaba adentro. Si nuestra mente podía ver algún tipo de persona, sombra, un fantasma o alguien, algo que nos pudiera indicar que estaba ahí moviendo las cosas. ¿Y no recuerdan a qué hora era cuando se empezaba a mover más ahí la energía? Pues no sé, estuvimos dando alrededor de unos 4 recorridos y ya después de los 4 o 5 recorridos fue cuando nos separamos. Tomamos la decisión de decir, ¿saben qué? Uno se va para allá, otro se va para acá y esto. Pero también en otro de los recorridos me estabas comentando en aquel entonces que habías visto como un tipo de gato, ¿no? Sí, en el primer patio, en el pasillo que te digo que va el almacén y los baños, en ese pequeño patio, que va hacia el patio, el último, el más grande, vi con la luz así de que había de la luna, vi como un gato iba por la orilla, caminando y se desvaneció en el suelo. O sea, Como si se hubiera sumergido. como si se hubiera sumergido a la tierra. Pues eso, ¿cuánto tiempo lo vistes caminando? No sé, o Fue- cuántos metros avanzó. Que serían 1,5 metros lo que avanzó. O sea, como si se hubiera nada más dejado ver por ti Por y en mí. el momento ya se desvanecía. Se como dices. desvanecía hacia adentro de la tierra. Es indicativo de los animales, verlos vi. Sí, ellos también, pues también ellos tienen su propia energía. Entonces ellos también se quedan en los lugares, se arraigan a esos lugares donde ellos pues frecuentaban, donde ellos vivían, donde a lo mejor se les ofrecía su alimento y ellos se quedan también como resguardando. Entonces también eso que dice Arthur es bien importante, o sea, de que lo vio un momento y de repente se desvaneció, eso quiere decir que era ahora sí que la energía de un animalito, de un gatito. Pues sí, pero es bastante extraño, ¿no? O sea, así como lo vistes. Y ahora 1,5 metros no se dirigió a ningún lado, simplemente nada más, como dices tú, se sumergió en lo que es ¿cómo se llama? La pared o el piso, La perdón. loseta, El sí. piso. El piso.
Ahora, otra de las cosas increíbles, eh, lográbamos caminar ciertos metros, pero ya cruzando los baños, Ujú. y después de los baños ya sentíamos que alguien ya nos seguía, cosa que no sucedía Adentro de, en el primer patio. en el primer patio. Sí. ¿Por qué crees que cuando cruzábamos los baños algo ya empezaba a seguirnos? Porque nos sentíamos como que si alguien viniera atrás de nosotros. Es que la mayor actividad que sucedía era en el patio grande, allá donde después de los baños, es donde siempre decían que había más actividades, pero cuando empezamos, yo lo que te digo que veía eran siluetas, una silueta de una persona que estaba dentro de la dirección, que cruzaba así como inquieta, así como si estuviera inquieta. Pero no caminaba muy seguido, sino nomás era de repente pasaba y ya no se veía. Se desvanecía también. Ahora, ve, ¿tú crees que de los baños hacia el segundo patio sea una brecha vibracional o dimensional y cruzábamos y en ese momento ya había más actividad en ese Cambiaba lugar? la vibración, cambiaba el espacio y me imagino que en ese lugar a lo mejor posiblemente hubiera osamentas, como en ese tiempo pues se hablaba mucho de la guerra cristera, entonces posiblemente ahí debió haber una contaminación energética, por eso es que eran todas esas manifestaciones con más fuerza, que se podían materializar. Sí, de hecho, el profesor me dijo que cuando estaban excavando y metiendo tuberías, me dijo que sí lograron sacar osamentas ya muy viejas. O sea que sí llegaron Sí, a sí enterrar llegaron a gente. enterrar gente allí. Sí, ya me acuerdo. Imagínate, entonces estábamos pisando un terreno altamente contaminado. No Así. podíamos creerlo, ¿eh? Hasta ahorita vamos atando varias partes de esa exploración. Y tan solo de estarme acordando, pues sí que empieza a darme bastantes escalofríos, ¿eh? Sí, ya te recuerdas que a partir de ahí empezamos a separarnos y quedamos en que si algo sucedía, nos íbamos a hacer una seña para correr inmediatamente donde estaba la otra persona y poder, a ver si podíamos captar algo. ¿Sí recuerdas eso? Sí, ¿qué parte te tocó a ti, Arturo? A mí me tocó la primera parte. El primer patio. Donde estaba la dirección, sí. Ok. Saúl le toca creo que la parte de en medio, En ¿no? medio donde están los baños. Entre los baños y algunos salones así ya de entrada. Sí. Y a mí me toca hasta el final. Al final, O sea, lo más profundo de la escuela. en la escuela. Sí. Híjole, mano. Ya o te sea, estaban preparando para tus próximas investigaciones, No, por eso pero- te tocó lo más fuerte. No, fue una experiencia no grata. No grata. O sea, está muy bonita la emoción, lo que estás viviendo en el instante. Pero cuando llega esa entidad y se pega a ti y te está casi siguiendo los pasos, casi te pisa los talones y sientes esa sensación de que quieres voltear, pero algo también te dice que no voltees, porque a lo mejor volteando vas a encontrar algo que no te va a gustar. Y algo así me sucedió en ese instante. Arthur, ¿qué tipo de experiencias tuviste? Lo que yo recuerdo es que se me movían mucho las butacas y alcanzaba a escuchar como si platicaran dos niños, pero no era así seguido, sino que nada más era un instante que como que se secreteaban algo y ya no se volvió a escuchar, Era como un murmullo. un murmullo. Y hasta me recuerdo que ustedes también me decían que se escuchaban luego a veces risas y me hacían la seña de que hacían las risas o platicaban. No sé si recuerdes. Creo que sí. Y otra de las cosas que también me llegó a pasar, escuchar pasos. Pasos, sí. Pero esos pasos eran más marcados entre la área de los baños. Sí. O sea, no exactamente en medio de los baños, pero sí cercas de los baños. Pero sí recuerdas que Saúl te dijo que sentía que escuchaba pasos que venían detrás de él. Sí. Que eso fue algo que sí nos comentó él. En ese tramo del baño. Y cuando nosotros pasábamos por los baños, sentías como que algo te quería jalar hacia adentro. O sea, y los baños estaban totalmente oscuros, no les entraba la luz.
O sea, eran tétricos, tétricos. Ya en la noche, sin luz, es como si te metieras a una cueva. Era donde se resguardaba más parte de la energía porque ellos buscan la oscuridad. Entonces, al sentir esa sensación es porque ellos te observan, ellos están atentos y quieren llamar la atención, a lo mejor de una forma corpórea, te hacen sentir que quieren ser vistos, quieren ser escuchados o simplemente te quieren solamente espantar. Pues fíjate, aún así, no era una sensación muy bonita el pasar por ahí, porque cuando nosotros nos llamábamos, aunque sea por radio, el decir, hey, ven aquí, estoy, siento algo, a fuerzas teníamos que cruzar por el baño o por un lado o por el otro, o sea, no había ni de una ni de otra, porque estábamos repartidos. Y para nuestra seguridad también, o sea, algo que también pensábamos es de que no se fuera a brincar alguien a violentar la escuela, digamos, a robarse algo. Eso era lo que también sí nos tenía algo de pendiente. Pero bueno, las sensaciones era diferente, muy, muy diferente, porque lo que estaba con nosotros no lo escuchabas que se brincara de una barda o que anduviera por el techo de los salones o que cuando oyes que una persona se está bajando de una barda, nunca se escuchó nada de eso. Entonces, pues, no podías enfocarte a que nosotros tuviéramos la visita de algún malhechor por ahí, ¿no? Que fuera a robarse algo de la escuela. Simple y sencillamente, las sensaciones aparecían detrás de nosotros, a un lado de nosotros, y el cuerpo empezaba a reaccionar de una manera muy diferente. Un estado de alerta no común, como cuando alguien te quiere acechar o cuando un carro se te va a venir encima, o sea, una sensación totalmente diferente que se te llena en el cuerpo. Ahora, Arthur, ¿cuál fue la experiencia que más te llamó la atención cuando estábamos haciendo ese recorrido independiente cada quien? Cuando descansamos un rato, entramos al único cuarto donde había iluminación. Y ahí estuvimos checando el video toda la grabación no tuvimos nada y llegó un momento en que nos quedamos, bueno, al menos yo me quedé dormido, pero ustedes no pudieron dormir y me contaste que ustedes empezaron a escuchar más cosas. Pues sí, fíjate que en ese salón que nos comentas, que nos dijo el profesor Toño, que en ese lugar nosotros nos podíamos refugiar. Sí. Podíamos dormir allí porque era el único salón que creo que tenía luz, ¿no? Sí. O sea, apagaban todo lo que es alrededor de la escuela, pero ese salón sí tenía luz. Cuando nos acostamos, era en el suelo, vi. Uh-huh. O sea, no había, dijéramos, una bolsa de dormir, la tiendita de campaña, no, nada. Íbamos hacia la brava. O sea, nomás nos acostábamos en el suelo y medio descansábamos un rato. Pero en ese momento a mí me toca escuchar cómo hay un golpe, como con algo metálico detrás de una de las bardas, de orilla a orilla. Cómo van tallando, le pegan y ese mismo golpe, como si no despegaran la pieza, la van tallando toda la pared, hasta que llegan del otro lado. Increíble, un golpe totalmente seco. No te puedo decir. Al otro lado creo que no había vecinos, o sea, no había gente, simplemente son como locales o es otro tipo de cosas, pero no habitaba gente. Después a mí me toca sentir que Arthur y Saúl están dormidos, yo me despierto y estamos todos directamente hacia la puerta de entrada del salón y yo sentía como muchísima gente estaba fuera del salón observándonos. No te puedo describir, solamente sabía que estaba gente allí, pero no los podía ver. Nada más lo sentías. Y se sentían como muy curiosos de por qué estábamos allí, qué estábamos haciendo. Tal vez por la energía viva que ellos veían, ustedes irradiaban mucha luz y eso era un punto de atención para ellos. Pues fíjate, eso fue una de las primeras sensaciones que intenté describir, intenté analizar, pero no me alcanzaba porque yo no tenía la experiencia suficiente para eso. Ahora,
Ahora que la tienes, ¿qué puedes decir? Pues ahora que la tengo, solamente puedo decir que es una energía residual que se ha quedado allí a través del tiempo y que, como lo acabas de decir, nuestra energía les llamaba la atención y se sentían muy curiosos al ver, a lo mejor, como dices tú, gente viva en un deshorario donde ellos tenían a voluntad propia todo ese lugar, todo ese espacio. Cabe mencionar que esas energías residuales, esas energías que tienen ya muchos años pues ahora sí que en diferentes lugares, hay veces esos lugares son difíciles de armonizar y hay veces lo más recomendable, a veces es mejor tirar toda la construcción desde la raíz, porque son energías que siempre van a estar continuas, a lo mejor hay muchas fracturas dimensionales en esos lugares, hay mucha concentración que tiene ya mucha fuerza. En el tiempo que nos quedamos en el salón, el único que tenía luz, cuando ustedes se quedaban dormidos, escuchaba entre todos los pasillos de los salones, todos había una coladera como ubicada para los tiempos de lluvias, y alcanzaba a escuchar como una pelotita rodaba como si se estuviera yendo Por la tubería. por la tubería, como si cuando el agua la va arrastrando hacia el fondo. O sea, como un tipo de remolino, De remolino. que va dando vueltas Sí, la pelotita. y se escuchaba la pelota que iba cayendo. También lo que alcanzaba a escuchar es que susurraban y se escuchaban unas cadenas. Yo pensaba que a lo mejor estaban moviendo las cadenas de los ciertos salones que tienen cadenas, pero no se escuchaban que las arrastraban. Entonces, varios de los salones sí tenían, como dice él, su cadena, o sea, lo aseguraban bien porque las chapas en aquel momento no eran muy seguras y aparte pues eran puertas ya de tiempo, entonces le hacían sus agujeros y le metían las cadenas y su candado, ¿no? Sí, y muchas puertas todavía eran de madera. ¿Sí recuerdas? Eran Sí, de madera. incluso donde nos quedamos las puertas eran de madera. Y recuerdas que luego a veces cuando pasábamos esas puertas se azotaban un poco de repente, no muy fuerte, pero sí se como alcanzaban que a mover. se alcanzaban como a jalonear, ¿no? A jalonear. Entonces era una... Nosotros pues nos quedábamos un poco sorprendidos, ¿no? Porque en ese momento entre hacía aire y no hacía aire, pero era un aire que no tenía la suficiente fuerza como para generar una corriente interna dentro del salón y hacer ese jaloneo de las puertas. Aparte eran puertas bien pesadas, bien pesadas, sí. gruesas, madera gruesa. Eran dobles. Se veían los salones con esas dos puertas grandes de madera y sí estaban pesadas. Imagina, no, o sea, tan solo de echar a andar nuestra imaginación hacia atrás y estar recordando lo que vivimos en ese momento, tantos detalles, tantas cosas que estuvimos experimentando y que, pues fíjate, cuántas horas todavía nos faltaba porque amaneciera, pero algo nos pasó. Nuestra energía empezó a ser drenada. Sí. O sea, llegó un cierto momento en el cual nos sentimos Agotados. súper agotados, molidos, que fue lo que hizo que nos refugiáramos en ese salón y empezar un sueño intenso. Intenso. Luego nos comentabas también acerca de que el profesor se estaba echando sus vueltas, ¿no? Sí, él me comentó ya después que pasaron unas semanas, se sinceró y dijo, ¿sabes qué? Yo estaba bien nervioso porque todo lo que yo pasé ahí me preocupaba que les fuera a pasar. Ahora, ¿habrá posibilidad de contactar a ese maestro? Tal vez sería muy interesante que nos contara. Yo creo que tendría parte de la historia mucho que decirte y de esa lo que él escuela. vivió. Fíjate, estaría bien estar hilando historia tras historia, lo que nosotros experimentamos en ese momento, justo con lo que él podría haber vivido antes de que nosotros Exacto. pudiéramos tener ese encierro. Sí, de hecho, Porque te contaba, ¿no? Muchísimas muchas historias que tuvo. Luego a veces, como él ahorita es maestro de danza, en ocasiones ahí llegaban a practicar en ese patio grande y me contaba que sí,
a veces alcanzaban a escuchar cosas. Por eso me imagino que sí tiene bastantes experiencias que le sucedieron en esa escuela. Muchas historias que me gustaría escucharlas. Me gustaría bastante escucharlas. Pues bueno, esta es una de las experiencias que nosotros tuvimos y que fue muy muy bonita. Creo que corrimos con bastante suerte. Nunca nos habíamos enfrentado a una situación tan libremente. Y como lo vuelvo a decir, nunca medimos los riesgos. Es algo que hoy en día, primeramente, antes de entrar a un lugar, es lo que hacemos. Ahora más que nada, porque pues ya también ya no estamos tan jovencitos, se nos puede quebrar una pata y ya para volverla a enderezar o para volverla a pegar, pues ni cómo, ¿verdad? Pero bueno, ok, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hasta este punto de la historia. Esperemos que les haya agradado mucho. Es una de nuestras experiencias, creo que es un punto importante para que nosotros hayamos continuado en este camino de la experiencia paranormal, buscando respuestas, buscando teorías, buscando algo más allá que podemos encontrar en un libro. Entonces, pues bueno, nos despedimos. Vi, muchísimas gracias por estar aquí. Arthur también, muchísimas gracias. Y pues bueno, estamos en la búsqueda de complementar esta historia con el profesor que nos dio el acceso para ver qué tipo de experiencias tuvo en esa escuela. Exacto, hay que darnos a la tarea de buscar. Y si hay gente que también nos quiera contar su historia, pues aquí estamos también para escucharlos. Y por favor síganos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Investigaciones y Soluciones Paranormales, Realidades Alternas, como CDL Cazadores de Leyendas TAP, y en YouTube estamos como ISP Realidades Alternas. Pues bueno, ahí lo acaban de escuchar. No hay mejor referencia de la que hace Vi, porque a mí no me sale bien, las ando confundiendo. Así es que bueno, estamos pendientes y esperemos que podamos complementar esta segunda parte de esta historia con el profesor Toño.